Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor nos acompañe y nos fortalezca en nuestro proceso de conversión, para que purificados de nuestros pecados celebremos con alegría la fiesta por excelencia de nuestra Iglesia, la Pascua. Nos encontramos ya en la tercera semana de este tiempo de gracia, prácticamente a la mitad de nuestro camino cuaresmal. Por ello la liturgia de la palabra nos invita con mayor insistencia a concientizar nuestras actitudes diarias en relación con Dios y con nuestros hermanos. Desde el día domingo, día del Señor, su palabra nos exhortaba radicalmente a la conversión y al arrepentimiento para no perecer. El tema central del pasaje evangélico que hemos escuchado es el perdón. Ciertamente es un tema muy recurrente. Jesús constantemente nos invita a ponerlo en práctica, y si para Él es importante, con mucha más razón lo es para nosotros. Por eso debemos escuchar con atención qué es lo que el Señor dice y preguntarnos cómo podemos vivirlo. Desde este relato bíblico, el perdón tiene dos perspectivas. Una persona que necesita recibir el perdón, pero que también tiene que saber perdonar. La parábola que Jesús nos presenta en diálogo con sus discípulos describe de manera profunda y perfecta el comportamiento negativo que muchas ocasiones el ser humano adopta. Descubramos la enseñanza. El rey que llama a sus siervos para ajustar cuentas es Dios Padre, que constantemente nos llama a la conversión, utilizando diferentes métodos y lo hace de formas distintas. A tal grado que envió a su propio Hijo para la redención del género humano, como lo expresa San Juan en su escrito evangélico. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. La acción que el Padre efectúa manifiesta el amor y el perdón en favor de nosotros los seres humanos. Lo constatamos en la primera acción que el Rey realiza en favor de ese hombre. No es su plegaria insistente, ni la promesa de saldar algún día su cuenta,
ni mucho menos el gesto de arrojarse a sus pies pidiendo compasión, porque el mismo Señor sabe que ese servidor suyo no tiene la posibilidad de pagar una deuda de tal magnitud. Más bien, es el amor misericordioso que mueve al Rey a perdonar la deuda de su súbdito. Al recibir la compasión, nos podemos identificar con ese siervo, ya que Dios nos perdona constantemente y por más esfuerzo que hagamos, jamás podremos retribuir el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación en la cruz. Es el amor misericordioso del Padre que nos exime de nuestras culpas, otorgándonos su perdón. Pero en el corazón de ese hombre se escondía la maldad y la injusticia. Por eso, aunque fue absuelto, no fue capaz de tener compasión de su consiervo, que suplicaba de la misma manera que él lo había hecho antes. Qué absurda es la mentalidad del ser humano. Muchas veces actuamos de la misma manera. Nos dejamos llevar por sentimientos negativos que impiden darnos cuenta de las ofensas que le hacemos a Dios, y nuestro proceder es igual que el de ese hombre injusto, siendo incapaces de perdonar ofensas mínimas que nuestros semejantes nos hacen, tal como lo relata la parábola. Queridos hermanos, el Señor nos invita a dejarnos guiar por su palabra y a despojarnos de actitudes negativas que nos impiden vivir en fraternidad y en comunión. Nos invita a reconciliarnos con Dios y a ofrecer el perdón, no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7.